La historia que te voy a narrar a continuación fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Manada. Historia de horror. Era el verano de 1999, en un remoto pueblo de los cerros pocos poblados del suelo mexicano. Junto a unos amigos excursionistas padecimos una de las experiencias más aterradoras de nuestra existencia. Tengo conocimiento que fueron muchos los que ya tuvieron encuentros con estos seres, pero hasta ahora jamás leí o escuché uno similar al nuestro. Es por eso que junto a mi amigo Enrique, estuvimos en común acuerdo de que yo escribiera nuestra historia, y esto con el fin de que llegue a aquellos que al igual que nosotros son aficionados de los campamentos y travesías realizadas en los cerros y montes. Yo me llamo Yair, nacido en un estado llamado Guanajuato aquí en México. Los eventos que conocerán a continuación, tal cual se los mencioné al inicio, ocurrieron en una zona perteneciente a estas tierras. En esas épocas mi padre trabajaba en una pequeña empresa de turismo. Desde nuestra muy corta edad solía llevarnos junto a mi madre y hermanos a conocer los lugares más hermosos que el mismo oficio le exigía visitar. Cabe mencionar que eso ocurría solo cuando quedaban asientos disponibles, ya que normalmente la combi iba completa. Esa rutina se expandió hasta nuestra adolescencia. Siempre y cuando hubiera lugar, colmados de alegría nos aventurábamos para cualquier sitio, y como la empresa era de un amigo cercano a mi padre, jamás tuvimos inconveniente. Cuando mi hermano mayor cumplió la mayoría de edad, se unió a ese negocio. Le dieron su propio vehículo, el cual se convirtió en su elemento de trabajo. A diferencia de mi padre, él solía ser más reservado aún con la combi, por la que nunca lo usábamos para viajar. Una noche, cuando yo ya contaba con 17 años de edad, se nos ocurrió a mis amigos y a mí pedirle que nos llevara a un pueblo turístico, donde queríamos pasar el fin de semana. Comenzábamos las vacaciones, así que queríamos disfrutarlas desde sus inicios, y nada mejor que ir a visitar ese lugar pensado, ya que no quedaba muy lejos. Solo tenía que llevarnos y luego recogernos a los 2 días. Le ofrecimos dinero, pero aún así no quiso aceptar. Mientras intentábamos convencerlo, mi padre escuchaba atentamente la conversación. Una sonrisa se dibujaba en su cara, pues él sabía que sería una tarea muy difícil lograr que nuestro hermano aceptara el trato. Ya dejen de llorar, muchachos. Él tiene cosas más importantes que llevarlos a ustedes de vacaciones por ahí. No sean llorones ya. Miren, yo tengo que hacer un viaje este fin de semana. Hasta ahora hay 4 asientos libres. Si estos no se ocupan en esos días, los llevo. Eso sí, me van a tener que pagar un poco más. Yo voy a andar por ahí, los llevo y los dejo. Desde ahí no me verán hasta el otro día. Y ni crean que los voy a llevar a donde ustedes dicen. Yo voy a un pueblo que está al límite del estado. Tiene mucha zona rural y tengo entendido que son pocos los que usan sus montes para acampar ahí. Ya lo conocerán. Y entonces, ¿aceptan o no? Antes de que me arrepienta, chamacos malcriados, interrumpió con su particular y bruta manera de hablar mi padre. Mi amigo y yo nos miramos. Los otros 2 muchachos estaban entusiasmados con el lugar precisamente elegido, pero mi padre tenía razón. Mi hermano no iba a cambiar de opinión. Ningún otro transporte público querría llevarnos con todas las cosas que acostumbrábamos a cargar, entre ellas algunos fusiles. Ya lo habíamos intentado antes. O se negaban de inmediato o nos querían cobrar el doble. Por otro lado, tampoco podíamos perder más tiempo. Cuando mi padre decía algo así, tenía que recibir una pronta respuesta, o después se ponía más terco que mi hermano. Ok, papá, creo que sé cuál es el pueblo que nos dices. Si no me equivoco, la última vez que nos llevaste ahí, nosotros éramos aún niños. Pero ¿estás seguro que se puede excursionar por esos lugares? Mira que nosotros conocemos casi todo el estado, y nunca oímos que ese lugar fuera recomendado para realizar esta clase de actividades. Le respondí dudoso. Van a seguir llorando. Ya me dicen de una vez si irán o no. Yo no me ando con rodeos. ¿Y qué importa si nadie acampa en esas tierras? Mucho mejor para ustedes, ¿o no? Tendrán todo el lugar disponible a su antojo. Pero ya mejor me retracto y no los llevo a ningún lado, amenazó. No, señor, espere. Claro que aceptamos ir, y nadie mejor que usted para que nos lleve. Nosotros le avisamos a los otros 2 sobre el cambio de lugar,
No se preocupe por eso, le rogó mi amigo a mi padre. Esa noche acordamos con mi padre sobre el viaje. Tal como nos explicó, nos llevaría junto a los turistas hasta el pueblo, y a partir de ahí lo demás ya correría por nuestra responsabilidad. Pero sin darnos cuenta estábamos firmando nuestra propia sentencia. Creo que esa mañana de sábado fue la más esperada del año. Siendo las 6:30 de la mañana ya íbamos adentro de la combi junto con mi padre rumbo a la empresa. En tanto él daba un largo bostezo, nosotros repasábamos paso a paso lo que teníamos proyectado realizar. Cuando llegamos nos recibió el dueño de la combi, y como ya les había dicho, él era un amigo de la familia. Se quedó con nosotros platicando mientras mi padre atendía los asuntos correspondientes. Conforme pasaban los minutos, iban llegando los turistas, de otros estados la mayoría. Eran las 8 de la mañana cuando volvíamos a abordar el vehículo para por fin comenzar el viaje. Nos llevaría unas horas en llegar, pero las ansias reducían el tiempo. Llegar y volver a ver ese lugar me trajo nostalgia. De por sí el pueblo había cambiado mucho, pero el aire puro que se respiraba ahí era el mismo. Cuando arribamos al hotel nos bajamos todos. Ese fue el momento en que nos despedimos de mi padre. Me dio un mapa con las coordenadas e indicaciones, y luego de darnos un abrazo a todos nos pidió que nos cuidáramos mucho. Se lo dijo en especial a mi amigo Enrique, quien con 21 años de edad en ese entonces era el mayor de todos. Con las enormes mochilas a nuestras espaldas comenzamos a alejarnos del pueblo para adentrarnos en el monte. Un sol radiante calentaba las calles de terracería. Nada podía salir mal. En el trayecto los muchachos me preguntaban si conocía el camino. Les explicaba que ya había venido a ese pueblo, pero que nunca caminé por la zona donde íbamos. Guiados por el mapa llegamos a un sendero largo y estrecho. Transitando ya por vimos en las cercanías algunas precarias casas y unos pocos animales pastando libres. Divisamos a un señor caminando entre la maleza. Llevaba sobre sus hombros lo que parecía ser un animal faenado. A uno se le ocurrió detenernos para preguntarle si estábamos en la dirección correcta, pero por la rara manera con la que nos miraba, preferimos continuar sin entablar diálogo alguno. Esa incómoda sensación de sentir que no éramos bienvenidos es lo que literalmente él nos expresaba con sus ojos. Aunque por parte parecía sonreír, su aspecto era digno de generar desconfianza. Luego de caminar por 2 horas llegamos al lugar. El cansancio nos había dejado deshechos, pero al observar cómo era el espacio, sentimos que valió la pena eso y mucho más. Era tal cual nos lo habíamos imaginado. Un esplendoroso espacio verde rodeado de árboles y montañas, conjugado con un pequeño caudal de agua cristalina que, con el color azul del cielo y las blancas nubes trasladándose lentamente sobre hacían que cualquiera que lo contemplara quedara maravillado con tan sublime belleza del paisaje. Nos quitamos las mochilas y corrimos como niños eufóricos de felicidad hacia el arroyo. Sumergimos las cabezas y nos refrescamos a gusto, para luego comenzar a arrojarnos agua con las manos a la vez que reíamos como locos. De repente un ligero gruñido sobresalió de entre las risadas. Asimismo, casi instantáneamente, un fuerte mal olor. Yo fui el primero que se percató de eso. Cuando volteé y lo vi, les aseguro que el escalofrío que me invadió me quitó toda la alegría que tenía. Un enorme cerdo de cuero marrón con manchas oscuras pasaba por el otro lado del caudal. Mas fue ver quién lo acompañaba lo que mayor miedo me generó. Era el mismo señor que habíamos visto horas antes, mirándonos de la misma manera despectiva. Un rotundo silencio aconteció cuando los demás lo vieron también. Aparte de ese cerdo aparecieron otros más, todos de descomunal tamaño. El hombre prosiguió su curso sin quitarnos la vista de encima, a pasos lentos como queriendo retrasar su embarazosa presencia en el lugar. Buenas tardes, señor. Disculpe si lo molestamos. Nos dijeron que aquí podíamos acampar. Esperamos no habernos informado mal. Se animó a decirle esto Enrique. El campesino cambió su actitud por completo al oírlo, y ahora mostrando una enorme simpatía nos dijo que no había ningún problema, que nadie hacía eso en la zona, pero que nos despreocupáramos por esto. Éramos libres de hacer lo que quisiéramos. El intercambio de palabras duró tan solo unos segundos. Poco a poco se comenzó a quitar esa desconfianza que le tenía.
pues hablaba de una manera humilde y educada. Nos contó que él solía llevar a sus animales por ahí, que si necesitábamos algo lo podíamos encontrar en una cabaña que estaba a unos 2 kilómetros en el monte, mientras señalaba la dirección haciendo un gesto con su cabeza. Luego de eso se marchó con la manada de cerdos caminando por detrás de él, y por gracia de Dios se llevaban ese insoportable olor con ellos. De a poco lo fuimos perdiendo de vista, y una vez que quedamos solos de nuevo comenzaron los interrogantes. El hombre aparentaba unos 60 años de edad. No nos sorprendió que caminara tanto como nosotros debido al buen estado físico que tenía. Era delgado, pero sus músculos estaban bien marcados. Estaba sin camisa, por lo que notamos una gran mancha hemática sobre su espalda y pecho. Recordamos que traía cargando un animal cuando lo vimos por primera vez, así que en eso tampoco nos alertó. Sin embargo, sí nos parecía extraño que viviera por ahí. El lugar donde estábamos parecía ser el final de todo trayecto. Es más, el único camino que había marcado era el que nosotros habíamos recorrido para llegar. Todo alrededor era puro monte, pero ¿qué más daba? Ya estábamos ahí, y por consiguiente nos ocupamos en disfrutar al máximo la corta estadía. 2 de nosotros nos quedamos a poner las carpas mientras que Enrique y el otro se fueron a probar suerte con la caza. Pasando algunos 40 minutos regresaron con un conejo, argumentando que sería suficiente para la cena. No obstante, tenían un semblante de preocupación. Cuando les pedimos que nos dijeran qué ocurría, revelaron lo que encontraron en el monte. Hallaron varias huellas de cerdos en un lugar determinado, como así también excremento. Lo extraño es que estos no eran de los animales, parecían ser humanos, y no habían pisadas de hombres en las cercanías. Nadie quiso darle más importancia al asunto, eso debido a que ya comenzábamos a preocuparnos. Era la primera vez que estábamos en un lugar desconocido y muy alejado de la gente. Básicamente estábamos a la merced de todo lo que pudiera ocurrir en un lugar así. La noche cayó. Risas, anécdotas, cantos y unos tragos hicieron que la jornada terminara de manera espectacular. Cerca de la medianoche nos introducimos a las carpas para dormir. Nos despertó lo que sería la parte terrorífica de este relato. Todo fue muy rápido. En solo segundos se desarrolló la atrocidad. El grito desgarrador de uno de los muchachos suspendió el tranquilo descanso. Se le unió el de Enrique, quien era con el que compartía la carpa. Cuando nosotros salimos lo vimos correr en dirección al monte. Delante de él y tenuamente alcanzamos a ver a un enorme cerdo, arrastrando a nuestro amigo hacia el mencionado lugar. Lo llevaba con los colmillos de su hocico clavados en el hombro. El rastro de líquido rojo que dejaba al paso evidenciaba la brutalidad de la herida. Los 3 lo seguimos, y aunque les parezca imposible, la velocidad con la que el animal se movía era sumamente superior a la nuestra. Gracias a sus gritos podíamos orientarnos para seguirlo, pues a pesar de que la luz de la luna ayudaba un poco, la cantidad de maleza dificultaba nuestra visión. De manera repentina dejamos de escucharlo, pero segundos después de un alarido de dolor tan potente que nos heló el alma. Cuando llegamos al sitio lo vimos tendido sobre el suelo. Estaba ya desmayado. Horrorizados observamos cómo aquella salvaje bestia le estaba comiendo los pies. Por la portentosa imagen quedamos inmóviles, absortos en un exuberante pavor. De la nada y uno a uno comenzaron a aparecer los demás cerdos. Enrique reaccionó tomando un palo del suelo y con este se abalanzó sobre el animal que estaba devorando a nuestro amigo, hasta que una voz ya familiar para nosotros se oyó desde las penumbras de los árboles cercanos. Era la del viejo, pero no fue a él quien vimos salir. Cada una de mis entrañas se estremecieron de un terror aún más inmenso, por no poder dar crédito de lo que mis ojos miraban. Era como un cerdo también, o un monstruo parecido, no lo sé. Estaba erguido como un hombre parado en sus patas traseras. Sus ojos eran idénticos a los de un humano, a excepción de que tenían un color rojo que brillaba en la oscuridad. Volvió a hablar, disipando así las dudas de que se trataba del viejo. Aquí ya no son bienvenidos, solo nosotros cazamos aquí. Lárguense si no quieren terminar como su amigo. Terminando de decir eso, entendimos que nuestras vidas pendían de un hilo. Dependíamos de la voluntad de ellos para sobrevivir. Lo digo porque los otros cerdos adquirieron la misma postura del viejo.
Todos se pararon en sus patas traseras y comenzaron a insultarnos, incluso el cerdo que se estaba alimentando de nuestro amigo. El viejo volvió a usar el gesto de mover la cabeza, no más que ahora para señalarnos que debíamos recoger a nuestro amigo y marcharnos de ahí. Obedecimos inmediatamente. Con el herido cargado sobre Enrique, escapamos de esas bestias lo más rápido que pudimos. Esa carrera es la que nadie en su vida desea vivir, que es de la cual depende la propia vida. El instinto de supervivencia realmente nos da la facultad de hacer o soportar cosas inimaginables, pues corríamos sin importarnos el daño que nos hacíamos al cruzar sobre las ramas secas y llenas de espinas. Yo perdí uno de mis zapatos, por ejemplo. Cuando llegamos al campamento tenía la planta de mi pie destrozada. Sin embargo, todavía no estábamos a salvo. Alguien nos estaba esperando en ese lugar. Las 2 carpas estaban totalmente destrozadas y nuestras cosas esparcidas por todos lados. Cerca de las brasas que quedaron de la fogata que habíamos encendido, estaba sentado ese ser. Era el inusual cerdo que vimos con el viejo esa tarde, el de cuero marrón y manchas oscuras. Entre sus manos semihumanas sostenía los restos del conejo que nos había sobrado de la cena. Cuando nos vio llegar no se inmutó ni nos dijo nada. Simplemente nos observó con unos funestos ojos, mientras producía una diabólica risa. Temblando de terror nos acercamos para tomar las cosas más importantes y salir de ahí. Se me pasó por la mente los fusiles que Enrique había llevado, pero cuando los busqué con la mirada no los hallé. Asumo que mis amigos pensaron lo mismo, ya que los veía remover las cosas, pero tampoco los encontraron. ¿Creen ustedes que si sus fusiles siguieran aquí yo continuaría comiendo tranquilo como lo estoy haciendo ahora? Eso y todo lo que nos sirvan ya nos pertenecen a nosotros. Váyanse de aquí si no quieren que su amigo fallezca, nos dijo cuando finalmente habló, demostrando así que era una bestia como los otros. Luego de alejarnos un buen tramo de ese último monstruo, recién nos detuvimos. Usamos los elementos del botiquín de primeros auxilios para curar la herida de nuestro amigo, que para ese entonces Enrique ya había logrado detener la hemorragia. Temíamos también que las baterías de las linternas no alcanzaran hasta llegar al pueblo. Temblábamos de horror con solo imaginarnos que esas bestias cambiaran de opinión y nos siguieran. Eran nahuales. Esos desgraciados eran unos brujos nahuales. Efectivamente escuchamos sobre la existencia de esos brujos, pero nunca habíamos visto uno, ni mucho menos pensamos que algún día me tocaría ver a una piara completa de ellos. El agonizante por ratos recuperaba la conciencia, aunque creo que para él era mejor permanecer sin lucidez hasta que llegáramos al pueblo, pues yo no quería ni pensar cómo reaccionaría al descubrir que una de esas bestias se alimentó de sus pies. Cuando por fin llegamos al pueblo, lo dejamos en manos de los médicos. Llamé a mi padre y con tono tembloroso me respondió que ella mismo venía por nosotros. Llegó con 3 amigos más, entre ellos el jefe de la empresa. Ellos portaban fusiles, querían salir en busca de esos brujos para darles fin a sus vidas. Los mismos médicos del pequeño hospital les aconsejaron que no lo hicieran, pues estos podrían acabar con todos fácilmente. Ellos sabían que en lo profundo del monte vivía un grupo de esos brujos, pero aseguraron que nunca habían agredido de esa manera a alguna persona. Nosotros nos aventuramos al lugar sin consultar a nadie del pueblo. Si lo hubiéramos hecho, nos habrían advertido sobre la mala idea de cazar ahí, ya que esos seres oscuros son muy territoriales. Siendo así, tal vez las cosas hubieran resultado muy diferentes, pero el daño ya estaba hecho, y la sed de venganza se regresó con nosotros a la ciudad. Nuestro amigo terminó perdiendo sus extremidades en su totalidad. Las bacterias y demás cosas que ese nahual le transmitió a través de su saliva le provocó una necrosis, por lo que tuvieron que amputarle ambas piernas. La misma condición comenzó a afectarle la mordida del hombro. Meses después a todo esto, él cayó en depresión, a la vez que juraba que ese cerdo humanoide lo atormentaba en su mente. Eso fue lo que finalmente lo empujó a que una fría noche acabara con su propia existencia. El tercero prefirió cortar toda comunicación con nosotros, perdido en una nube de irrealidades que únicamente las adicciones pueden brindar. Solo Enrique y yo mantenemos nuestra amistad aún, intentando cada día de nuestras vidas reprimir los deseos de venganza, como así también el terror de volver a vivir algo similar.
Decidimos compartirles esta historia para que sean muy precavidos. Jamás deben adentrarse a lugares que no conocen. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar ahí. Y si lo hacen, sospechen de todo, aunque frente a sus ojos se presente una simple e inocente manada.